Buenas tardes, mi nombre es Berta Salcedo, estudiante de tercer año de Derecho. En esta oportunidad, en la Cátedra del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, venimos a conocer un poco lo que es la historia del derecho laboral. En el mundo antiguo, en las comunidades primitivas, no existía el término del trabajo como tal, pero ha existido, lo que es el trabajo, ha existido desde siempre, y que cada época ha marcado de manera significativa en cuanto al trabajo. Iniciando en Roma, el trabajo se basaba en los esclavos. Era visto como un castigo como tal. Y estos esclavos venían de tanto del nacimiento o cautivos de la guerra, por condena de una pena, falta de pago de impuestos, entre otras. Estas personas que eran esclavos no podían ser titulares de relaciones de propiedad, no podían contraer obligaciones civiles ni parentesco en un juicio. Entonces el esclavo carecía de derecho subjetivo a la vida y al trato digno como tal. Por tal motivo, el trabajo fue visto como un castigo. Pero durante la Edad Media, el latifundio, la esclavitud y los artesanos, tras la caída del Imperio Romano, toda esta cultura laboral fue tan denigrante para el ser humano, fue oculta y escondida de los pueblos. Entonces, las nuevas generaciones crecen en un ambiente de trabajo donde el trabajo aparece necesario y comienza a considerarse como un bien social en forma de sustento casi única y obligatoria. Entonces, durante la Edad Media surge lo que es el famoso feudalismo. ¿De qué se basaba este feudalismo? Eran grandes extensiones de tierra, cuyas propiedades pertenecían a la nobleza, y estos debían pagar un alto costo para poder sobrevivir. Y los dueños feudales y la iglesia eran quienes se llenaban de riqueza. Entonces, estos autónomos medievales movían frágil fronteras entre ambos bandos, siempre con el miedo de parecer demasiado pobre o demasiado rico. Entonces aquí, exclusivamente en tener una propiedad de tierra, en la revolución industrial, nos enseña lo que es que la riqueza no solo se obtiene por, porque nace de un familiar, sino que cualquier parte hay oportunidades de crecer y para esto se debe trabajar. Cuando surgen estas grandes extensiones de tierra y estas grandes personas tienen tantas cantidades, entonces nace lo que es el consumo. Y los artesanos pasaron a ser lo que fueron empresarios. Y aquí nace lo que es la industrialización. Entonces, durante la industrialización, las personas comienzan a emigrar a otras ciudades y comienza ese capitalismo entre la burguesía, que se adueña del capital, y los beneficiarios. Entonces, en la revolución industrial nace lo que es la clase proletaria. Se han encontrado con grandes problemas en cuanto a los horarios extensivos de trabajo. Estas personas eran explotadas a 14 y 18 horas de trabajo con solamente un pequeño espacio para comer. Entonces, el salario mínimo del agravante de que las mujeres y los niños le pagaban una tercia parte, mientras que al hombre era mejor remunerado. Entonces surge lo que era la revolución industrial como consecuencia de la falta de derecho a los trabajadores que tenían en la fábrica. Y no existía todavía ningún tipo de control de los trabajadores. Se habían expuesto a jornadas de trabajo con más de 12 horas, bajo una estricta disciplina, sin seguridad de enfermedades ni de accidentes, despidos o jubilaciones, ni con salarios muy bajos, y los niños trabajaban. Sin embargo, los trabajadores se dieron cuenta que tú eras ninguna máquina enemiga y que gracias a ello otras personas se llenaban los bolsillos. Entonces comienzan los obreros a quejarse con los empresarios. Y así de esta manera nace lo que son los sindicalismos. Entonces como un movimiento de resistencia contra el capitalismo. Entonces en el capitalismo consintió en grandes empresarios logrando acumular grandes cantidades de dinero. Es allí donde, favoreciendo la necesidad del trabajador, adquirir un bien de servicio, y que el trabajo fue visto para eso, para yo satisfacer mis necesidades como tal. Entonces comienzan a pasar una serie de periodos, y que durante cada uno de estos periodos
comienza a verle más fruto en cuanto al trabajador y el patrono. Comienzan, por ejemplo, en el periodo de 1917, comienzan a tener mejor relación entre el patrono y el trabajador. Y allí comienzan a hacer, a derrogar esas leyes que se fueron formando para mejorarlas. Pues. Ya las jornadas de trabajo de 12 pasaron a ser a 8 horas fijas. Disposiciones de principios sobre la higiene por parte del patrono, disposiciones para la higiene, seguridad industrial, días hábiles para el trabajador, mujeres y menores y riesgos profesionales, trabajaban por parte de la ley. Asimismo, las normas fundamentales sobre la legislación del trabajo y reglamento del salario, que debía pagarse en dinero, diariamente o por semana. Si no se hubiese convertido en un plazo más largo, esto sería un caos. Entonces, gracias a todas estas evoluciones y características que se fueron dando para adquirir el bien de cada quien, entonces obtuvimos lo que es la ley que hoy en día tenemos, la ley del trabajador y de trabajadora. Muchísimas gracias, eso ha sido todo.